Bienvenido, mi nombre es Jonathan Baldovino y en este video vamos a hablar acerca de una estrategia de inversión. Es la estrategia de inversión que utilizan el 55% de los norteamericanos para poder resguardar su dinero y muchos de ellos incluso lo utilizan para realizar su fondo de retiro. Estamos hablando de un fondo de retiro, básicamente es lograr generar un capital que de ese capital poder generar una renta, un interés que te permita mantener cierta calidad de vida, digamos la famosa libertad financiera. Pero antes de esto, me gustaría aclarar algunos aspectos para que entendamos a quién le va a servir este video y a quién no. Si sos una persona que dispone de entre 5.000, 10.000 dólares o más, estamos hablando de 5 millones, 10 millones de pesos o más, este video te va a servir. Si tenés menos de ese monto, este video realmente no te va a servir, salvo para la información general que puedas realizar. Por lo tanto, ahí tenés un primer gran aspecto importante a tener en cuenta. Por otro lado, si sos de las personas que, uno, hacen plazo fijo, invierten en fondos comunes de inversión, compran dólares y acumulan dólares, o están invirtiendo en algún que otro CDR o en algún que otro bono porque escucharon un video, vieron un amigo o algo de eso, pero realmente no tienen una estrategia detrás, entonces este es un video que sin lugar a dudas te puede ayudar. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de la historia en donde está cambiando la política económica dentro de Argentina, por lo tanto las cosas que han servido antes ahora no están sirviendo. Por lo tanto la intención entonces en este video es poder contarte qué nuevas estrategias y cómo podemos realizar un plan para que puedas generar intereses de la inversión que puedas realizar en todo momento. Mi nombre es Jonathan Baldovino, me dedico a gestionar inversiones, pertenezco a Market Partners, soy uno de los socios, somos 3 socios y actualmente tenemos más de 500 clientes y administramos unos 10 millones de dólares y estamos en proceso de crecimiento. Hoy vamos a hablar específicamente de cómo invertir en el índice S&P 500. Estamos hablando de un índice muy importante de los Estados Unidos, es el índice que más rentabilidad ofreció a los inversores en los últimos años. Por otro lado, está compuesta por las 500 empresas de mayor capitalización de los Estados Unidos. ¿Qué significa las 500 empresas de mayor capitalización? Son las empresas que más valen, son las empresas más caras dentro de la economía de los Estados Unidos. Por otro lado, el índice S&P 500 representa el 80% de todo el mercado de valores de los Estados Unidos y estamos hablando del mercado bursátil más grande del mundo. Es el índice que marca la variación de las empresas que las componen, es decir, de esas 500 empresas, la media de la valoración de las 500 empresas componen a ese índice. Y otro factor no menos importante, tal vez si te has interesado en el tema de las inversiones, es posible que hayas escuchado hablar de Warren Buffett. Warren Buffett es uno de los grandes inversores del mundo. En este momento administra un fondo de inversión muy, pero muy importante. Y él es una persona ya mayor y dejó su herencia a sus familiares el 90% invertida sobre este mismo índice y un 10% restante invertida en bonos de los Estados Unidos. Este dato es importante y te lo cuento a los fines de que entiendas de que una de las personas que administra uno de los fondos de inversiones con mayores rentabilidades en los últimos años ha dejado su herencia invertida en este índice. Por lo tanto, nos da una pauta de la importancia del índice en pos de el futuro que proyecta este gran inversor. Ahora bien, como te mencioné hace unos minutos, el 55% de los norteamericanos estructuran su fondo de retiro sobre el índice S&P 500. Por eso es un índice tan importante dentro de la economía norteamericana, entendiendo que el norteamericano promedio entiende sobre educación financiera y lo que hacen es simplemente estructuran fondos de retiro, fondos de universidad. Ahora, para entender un aspecto muy importante, vamos a hablar del interés compuesto. ¿En qué consiste el interés compuesto? Básicamente es una fórmula matemática que la podés ver en pantalla en este momento, que lo que te permite es que si vos tenés un capital y ese capital que te genera un interés, al final de un ciclo vos vas a tener un capital más interés. Si ese capital más el interés lo volvés a invertir, te va a generar un interés mayor al anterior. Y así sucesivamente. Por lo tanto, si nosotros lo vemos en una curva, te genera una curva exponencial. ¿Por qué es importante este aspecto y para que vos lo tengas en cuenta? Porque a medida que vos vas agregando capital a tus inversiones y la dejás trabajar a lo largo del tiempo, ese capital genera una curva exponencial y por eso muchos de los aspectos en cuanto a inversiones a lo largo del tiempo para estructurar fondos de retiro permite que en un momento determinado la cantidad de intereses supere al capital invertido durante esos años. Un factor no menor y muy importante, seguramente si estás en el tema de inversiones o te interesa, siempre aparece la palabra diversificación. Entonces, para hablar de la palabra diversificación, tenemos que entender cómo se fue dando el comportamiento de las empresas en cuanto a cómo se fue moviendo la capitalización de las empresas en este índice. Entonces, vamos a ver un pequeño video que nos muestra cómo fue la variación de estas empresas a lo largo del tiempo hasta el año 2020.
aspecto no menor, y volviendo al tema diversificación, es cómo se distribuye la inversión dentro del SP500. Es decir, cuando vos invertís en este índice, ¿en qué se distribuye tu inversión? Bueno, acá tenemos un 28,4% son empresas de tecnología de la información. Estamos hablando de las famosas empresas como Meta, como Apple, como Microsoft, como Nvidia, entre otras. Son las empresas tecnológicas las más importantes de los últimos tiempos. Por otro lado, tenemos todo lo que es la parte de atención sanitaria, consumo discrecional, empresas financieras, empresas de telecomunicaciones, como podrían ser AT&T, o Verizon, y empresas industriales, tenemos energía, donde tenemos empresas como Chevron, por ejemplo, suministros públicos, materias primas. Entonces, ¿qué es importante entender de esto? Que si vos generás inversiones sobre este índice, a su vez, tu inversión se está diversificando en en estos grandes sectores, que a su vez, estos sectores están compuestos de esta manera porque participan las empresas de mayor capitalización. Eso significa que, por ejemplo, dentro de tu inversión, el 28% va a estar dentro de empresas de tecnologías de la información, un 14% en atención sanitaria y, por ejemplo, podríamos decir que un 2,5% de tu inversión va a estar en materias primas. Entonces, hablemos un minuto del historial de crecimiento del índice. Bueno, lo que ustedes están viendo en pantalla es el rendimiento del índice desde su creación en 1926, donde ese mismo año reportó un 11,62%, hasta el año 2023, donde recuperó con un 24,6%, luego del año 2022, que fue un año bajista con un menos 18,11%. Entonces acá básicamente lo que estamos viendo es el rendimiento del índice en su historia. Dentro de los rendimientos te puedes llevar algunos datos como que, por ejemplo, el 28% de los años da negativo y el 72% de los años da positivo. Entonces acá podemos ir viendo año a año cómo fue el rendimiento. Sin embargo, el rendimiento pasado no nos asegura ganancias futuras. Entonces la pregunta es, ¿qué podríamos hacer como para estimar cuál es un rendimiento que yo podría esperar invirtiendo en este índice a lo largo del tiempo? Para ello nosotros lo que hicimos fue preparar esta cuadrícula, donde lo que hicimos fue básicamente una ecuación en donde tomamos periodos de años de 10, de 15 y de 20 años, en donde, por ejemplo, podemos hacer un breve ejercicio. A los 15 años podemos tomar el periodo de mayor rendimiento de crecimiento, que fue de 1985 al 2004, con un increíble 439% de rentabilidad, y el peor de los años en ese periodo fue de 1927 a 1946, donde tuvo solamente un rendimiento positivo en 15 años del 11%. Ahora, si yo tomo absolutamente todos los años con sus respectivos rendimientos y quiero calcular cuál es la media del índice a 15 años, podemos ver, vamos a correr esto un poquitito para acá, podemos ver que el rendimiento medio es del 176%. Ahora, si hacemos el mismo ejercicio a los 10 años, tenemos que el rendimiento promedio es del 94% y si hacemos el mismo ejercicio a los 20 años, podemos ver que el rendimiento promedio es del 303%. Obviamente lo que ocurre es que a medida que agregamos mayor cantidad de tiempo a las inversiones, eso mitiga el riesgo y obviamente acelera un poco las ganancias. Por otro lado, me gustaría mostrarles el rendimiento en un gráfico, donde en este tipo de gráficos estamos analizando el mercado y ustedes pueden ver específicamente más o menos desde el 2010 hasta la fecha qué ha ocurrido con el índice, el SP500. Entonces, por ejemplo, podemos observar esta bajada de acá. Esto es el famoso coronavirus, que lo que hizo fue cayó estrepitosamente el índice y sin embargo se recuperó en un corto lapso de tiempo. Por otro lado, acá podemos ver, por ejemplo, este periodo de tiempo que fue exactamente el año 2002. Y nosotros, si observamos el año 2022, que fue un año bajista con un 18%, y nosotros podríamos tomar
aproximadamente desde el 3 de enero hasta el mes de diciembre, octubre, noviembre, diciembre y 3 de enero nuevamente. Acá estamos con un 20 y bueno, habría que ver bien cuál fue el cierre de ese momento, pero acá nos da la ecuación. Sin embargo, tuvimos mayores pérdidas, pero el mercado se recuperó tocando un piso de casi un 26% y después el mercado se recupera. Ahora, que hagamos el análisis de solamente los últimos 10 años. Estamos en este momento al 15 de abril del 2024. Por lo tanto, ¿qué pasa si en el 2014, para tomar los últimos 10 años, vamos a tomar el mes de abril, vamos a tomar, por ejemplo, acá un 14 de abril del año 2014, de pronto hace 10 años atrás, y vamos hasta la fecha, ¿y qué rendimiento aproximado podemos esperar? Estamos hablando de un 176%. Si bien hace unos minutos observamos que el rendimiento a 15 años era del 176%, podemos observar que en 10 años tiene ese mismo rendimiento. ¿Por qué? Porque acá la ecuación que nosotros tomamos fue de un rendimiento promedio. Bien, sin embargo, puedo agregar, y ya nos vamos un poco de tema, pero dentro de los próximos años hay dos variables muy, pero muy importantes que tenemos que agregar en el crecimiento económico del mundo, que son, por un lado, el aumento de la productividad, considerando los factores de la inteligencia artificial y la robótica, y por otro lado tenemos el crecimiento estimado hacia los próximos 20 a 30 años de la humanidad, que es donde actualmente estamos en aproximadamente unos 8.000 millones de habitantes y vamos a pasar a ser unos 10.000 millones de habitantes. Por lo tanto, podemos considerar hacia futuro un escenario muy positivo respecto del crecimiento de este índice. Ahora bien, ¿esto es una inversión para vos? Uno, si tenés capacidad de ahorro, pero aún no definiste qué hacer con ese ahorro. No tenés un objetivo claro y no sabés si meterlo en un plazo fijo, en un fondo común, si comprar dólares, no sabés qué hacer. Bueno, esto puede ser para vos. Y lo que te invito a que generes una reunión con uno de nuestros asesores. Por otro lado, si no armaste un plan para tu jubilación, posiblemente este plan de inversión puede ser algo interesante para vos. Por otro lado, si querés hacer una inversión grande y tenés que empezar a ahorrar, ejemplo, querés ahorrar para comprarte una casa, pero todavía no definiste, no sabés qué hacer, no sabés cómo armar el fondo, por ahí tenés algo ahorrado, pero no sabés dónde meterlo, bueno, esto puede ser seguramente un tipo de inversión que a vos te puede servir. Por otro lado, si querés asegurar la educación de tus hijos o el futuro de tus hijos, tal vez estás pensando en decir, bueno, me gustaría crearle un fondo o juntar cierto dinero para el futuro de mis hijos, para que tengan un dinero para comprarse una casa, un departamento, pagarse un estudio, viajar por el mundo, cada uno puede armar el proyecto de vida que quiera, bueno, este puede ser un tipo de inversión que te puede servir. Por otro lado, si tus inversiones son a corto o a mediano plazo, porque estás pensando a corto o mediano plazo y nunca se te ocurrió pensar en largo plazo, es otro factor y esto puede ser una inversión para vos. Y por último, si vos querés lograr de pronto tu libertad financiera, ¿de qué hablamos cuando hablamos de libertad financiera? Estamos hablando de la capacidad de poder contar con un ingreso mensual que mantenga nuestra calidad de vida. Si de pronto ese es un objetivo para vos, esta, sin lugar a dudas, es una estrategia de inversión. Así que te invito, acá abajo vas a encontrar un formulario, en realidad es un calendario sobre el cual vos podés generar una entrevista con uno de nuestros asesores financieros, para que de pronto si te quedan dudas respecto de este mismo instrumento, puedas conversar con alguno de ellos para resolver dudas en cuanto a cómo poder generar una inversión. Estás hablando con asesores idóneos matriculados en la Comisión Nacional de Valores. Nuestro trabajo es gestionar las inversiones para nuestros clientes. Por lo tanto, ya sea este un tipo de instrumento que encontramos nosotros muy seguro para desarrollar inversiones en el tiempo, también tal vez, dependiendo tu perfil de inversor, ya sea en un extremo conservador o en otro extremo un inversor agresivo, puedes generar una entrevista a los fines de conocer cómo trabajamos, entender tu perfil y a partir de ahí, ¿por qué no?, trabajar juntos en una gestión de cartera. Así que te invito a que veas el calendario en un día y horario que sea a tu conveniencia y poder conocernos y poder armar una estrategia de inversión para vos.